exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio, también al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinus quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esa fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinus, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente de personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos 5 años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infravit, etc. A partir del mes de abril, los obligaron a firmar contratos temporales por 6 meses, eliminando de tajo, sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral. Les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el seguro social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinus, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone pues violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinus, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de 3 diferentes empresas que van a aportar 1/3 de su sueldo cada una para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinus. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinus pues tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el 7º piso del edificio que esta empresa, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, el centenar de trabajadores de este medio de comunicación Latinus, que, como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron
que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente Latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se están triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar 3 diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de Latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen. Se tiene que pensar en eso. Pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos. Sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, o sea, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, que tienen una doble moral. De repente hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido como familia. ¿Sí? Ha tenido ese propósito, pero es un personaje muy inmoral. Entonces no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. Pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México, que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortari. Sí, ese nombre le queda bien. Porque, A la rata mayor. De unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto. Pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público con esos trabajos, ¿no?
de mercenarios del periodismo y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisíaca, o sea, como gran señor, y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como 2 millones, 3 millones mensuales. Es el caso de cuando fue a Proa. Bancos quebrados, banqueros ricos. Ya son empresas en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia, en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad, porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores. No hay que echarle la culpa a Loret, ¿sí? Es tan cómplice como permitir que sí, pase pero, eso a los reporteros, pero ¿no? A sus como reporteros. dice en mi pueblo, hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron, ¿sí?, a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. No. Es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que busca el dueño de un medio de estos? Colgado. ¿Sí? Entonces, busca tener contratos en el gobierno, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia. El medio es para extorsionar. El medio es para extorsionar, para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un mercenario, ¿no?, que dé miedo, ¿no?, de esos temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. Una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces buscan así. Decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado. Entonces buscan a un temido. Uno. Nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, del ayudante
gana 10 veces menos o 20 veces menos. Ya no hablemos, sí, de un reportero, de un camarógrafo. Esto se raya, ¿no? Porque nada más les importa a uno. O sea, se ha personalizado. La señora Azucena estaba en Milenio, le ofrecieron en Latinos que le iban a pagar muchísimo. ¿Por qué? Porque la señora Azucena tiene sus características específicas. Es lo que necesita. Nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en Milenio que no, que nada más había si se iba a Latinos, pero que ya no iba a poder estar. Y se quedó pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo, pero el resto gana muy poco. Y cuando viene un ajuste, porque ya también a los dueños no les funciona, porque pues ya no les ayudan en el chantaje, ya no hay credibilidad, son muy mentirosos. Lincoln decía, a pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede mentir toda la vida. Textualmente, al pueblo se le puede engañar, decía, una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el qué hacer hacia adelante, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes. Ya no va a ser igual. Ya no voy a estar yo, pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió. Y ya hay reacomodos. Entonces, ¿qué pasa con el periodismo, que es un noble oficio? ¿Y qué va a pasar con periodistas? ¿Cómo van a garantizar su sustento en una circunstancia nueva? Por ejemplo, la distribución, que son cuestiones que ustedes deben de discutir, de debatir, de el gasto de publicidad del gobierno. ¿Por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso, porque no van a poder seguir así, sea quien sea, ya esto es completamente ya distinto, porque no toco madera, no me meto,
Pero en cualquier circunstancia, esto ya se echó a andar. Y hacia adelante se van a seguir dando los cambios. Y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron. Además, porque la mente conservadora pues no busca cambios, busca mantener el statu quo. Pero ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces todos estos trabajadores tienen que verlo. Y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente, porque al principio del gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas, o hicieron mal la contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Entonces, se habló con ellos, pónganse al corriente, y ya, y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije, pero como a mí no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también. O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El segundo tema, el segundo caso de este asunto es todavía más triste y delicado, porque involucra a un semanario extinto ya, que fue parteaguas en el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la revista Proceso. En la revista Proceso está ocurriendo una circunstancia muy parecida a la que referí en Latinos. A partir de la llegada de la última dirección de la revista a cargo de Jorge Carrasco, han ocurrido una serie de anomalías también de índole laboral, también conculcando los derechos de los trabajadores de esta empresa que está pues prácticamente en sus momentos de última agonía. De acuerdo también con denuncias que me acercaron compañeras, compañeros de esta publicación, a partir de la llegada de Jorge Carrasco a la dirección de la empresa, comenzó un proceso de liquidación masivo de trabajadores. Cuando llegó Jorge Carrasco hace 3 años, no tengo la fecha precisa, eran 130 más o menos empleados en general de la revista. Hoy quedan menos de 50. Secciones como espectáculos, fotografía, han sido prácticamente desmantelados. Pero lo grave en esta circunstancia que vive la revista Proceso es la forma en la que están, entre comillas, liquidando a los trabajadores de la empresa. Si hay un representante de Proceso en este salón, no me dejará mentir respecto de la circunstancia en la que están ocurriendo estas liquidaciones. Le están obligando a los trabajadores de Proceso a recibir liquidaciones de por lo menos el 10% de lo que les correspondería por ley para sus liquidaciones. Trabajadores que en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad en la revista, a quienes les dicen: tenemos 100,000 pesos para darte de liquidación, los tomas o los dejas. En esta idea del terrorismo laboral a la que hago referencia, señor presidente, que me parece indigna, pero sobre todo me parece ilegal. Trabajadores que por amor a una camiseta, por este malentendido amor a la camiseta que a muchos periodistas les inculcaron en las redacciones para someterlos, para arrodillarlos, se niegan a demandar a la empresa para obtener las liquidaciones que les corresponden. De acuerdo con las denuncias, esta mecánica
de violentar los derechos laborales en la revista Proceso también ha pasado por la misma circunstancia: no pagar el seguro social, no pagar las cuotas del Infonavit, no pagar los gastos a los que tiene derecho la plantilla laboral. En este caso, en el caso de la revista Proceso, además de esta circunstancia laboral, hay otra cuestión que me parece muy importante de mencionar. La nueva dirección de la empresa ha sido prácticamente omisa ante esta circunstancia. Como marca la ética periodística, yo busqué directamente al director de la revista, a Jorge Carrasco, para plantearle estas denuncias y plantearle este panorama, y él me contestó que él pues no tiene conocimiento de esta circunstancia porque eso lo está trabajando el área de administración, un área que prácticamente está desmantelada y que hoy es operada por gente cercana a Julio Scherer Ibarra, quien es en los hechos el nuevo dueño de la revista Proceso. De acuerdo con estas denuncias, desde las oficinas del propio Julio Scherer han estado saliendo los recursos económicos para estas liquidaciones anómalas, ilegales, en las que están atrapados una buena parte de los trabajadores de Proceso. Esta denuncia me parece muy grave, no solo porque estamos hablando de un medio legendario en la dinámica periodística nacional, sino también porque supone la normalización, señor presidente, de esta circunstancia, la precarización del trabajo de las periodistas y los periodistas, que impacta directamente en la calidad de la información que recibe el pueblo de México y que debería garantizarse, y que de hecho se garantiza en la Constitución mexicana. ¿Qué va a pasar con estos medios como Proceso, que violan flagrantemente la ley laboral, que violan flagrantemente los derechos de sus propios trabajadores, pero siguen operando bajo un esquema de aquí no pasa nada y esto está bien? Pues es muy lamentable esta situación. Yo me abstengo de opinar porque me produce pues tristeza, porque veo a don Julio y yo lo quería mucho, lo quiero mucho. Además es un gran periodista. Fuentes llegó a decir, Carlos Fuentes, que don Julio era el Francisco Zarco del siglo XX. Y lo conocí, era una gente excepcional. Y además, precursor de un periodismo de los últimos tiempos, verdaderamente autónomo, independiente. Un periodismo, sí, distante del poder y cercano, si no tanto al pueblo, a la verdad. Entonces, es lamentable que esté en esa situación su revista. Él ayudó muchísimo, mucho, sobre todo en la denuncia de actos autoritarios. No se caracterizaba mucho el Proceso en su mejor época por ayudar a los pobres. En eso, en los últimos tiempos, el primer lugar lo tiene La Jornada. Es el periódico más cercano a los movimientos sociales, a los más desposeídos, el mejor defensor
de las causas del pueblo. Pero eran los dos medios en aquellos entonces, cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros hacíamos política desde la oposición, esos dos medios. La Reforma no nos tomaba en cuenta. Y luego estaba en contra de nosotros, o sea, y siempre ha estado en contra de nosotros. Y casi todos, pero estos dos. Ahora es muy importante el trabajo que hacen ustedes y en redes hay unos escritores buenísimos. Hay un señor, Eric Gutiérrez, y hay otro señor que me voy a acordar de él. Buenísimo. Y Eric ya debe tener sus años, ¿verdad? De grande. Sí, pero parece un jovencito. O sea, idea fresca. Y hace 2 días, fíjense lo que son las cosas, salió un artículo en Reforma, que se los recomiendo, de una compañera, que es pues algo único, fue como un milagro encontrarse con ese artículo. Yo me di cuenta porque alguien lo mencionó y por lo general, por mis ocupaciones y tengo que leer varias cosas, pues es muy difícil. Y un artículo de Reforma, o sea, le zumba, como dicen los paisanos jarochos, veracruzanos, que yo lea un artículo de Reforma. Pero me llamó la atención y lo empecé a leer, de una periodista. A ver si lo encuentras. Porque explica bastante bien lo que es nuestro ideal.